Toca rendir tributo a Luis Suárez. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todas y todos bienvenidos al Estadi Johan. En esta ocasión tengo el enorme placer de juntarme con Frederic Porta, un absoluto oráculo del barcelonismo que con tiempos de crisis o de bonanzas siempre hay que leerle. Frederic, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente porque ya estuviste anteriormente aquí en el estadio con nuestro querido Rafa Medel, que hicisteis un vídeo sobre la Copa de Europa perdida en Berna, que curiosamente será uno de los escenarios que tocaremos para rendir tributo a Luis Suárez, que fue un punto culmen en su carrera, tanto más para mal, porque ya estaba su ciclo en el Barça cerrado, pero quizás es un punto clave en su carrera. Si te parece, Frederic, vamos a comenzar por sus inicios. Él nace el 2 de mayo de 1935 en A Coruña, se da a conocer en el Deportivo de La Coruña y explícame un poquito ese inicio y ese fichaje por el Fútbol Club Barcelona. Bueno, a ver, él tenía dos hermanos mucho mayores que él que ya jugaban a fútbol. Estuvo en un equipo que se llamaba, creo recordar, Perseverancia, que también como nombre de equipo está gracioso. Y bueno, llega al Depor y bueno, le bautizan como Luisito, que ahora en los recordatorios y homenajes he visto que el hombre decía, sí, seré Luisito hasta que me muera, y así le conoció y así le conoció todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenía una cara crío increíble, era barbilampiño, ¿no? Era un imberbe cuando debuta con el Depor en Barcelona, que ya lleva algunos partidos, en la jornada 12 de diciembre del 53, creo recordar. Llega al Depor aquí y le hacen una foto que se publica en la prensa de Barcelona, que realmente parece no un chaval, es un crío, absolutamente, ¿no? Aquel partido el Barça arrolla al Depor, le clava 6, pero Kubala, que tenía muy buen ojo clínico para los fichajes, dice que hay que fichar al 10 porque tiene una categoría fantástica. Entonces el Barça, a través del director técnico de entonces, uno de los personajes más fascinantes y listos de la historia del Barça, como fue Josep Samitier, va por un extremo izquierda, creo que Moll, Dagoberto Moll, que era, creo, de ascendencia uruguaya, pero el Depor pide demasiado dinero, pide 300.000 pesetas de traspaso en aquella época, ¿no? Ahora sería, pues nada, 2 bolsas de cacahuetes, ¿no? Pero entonces era dinero. Y a Samitier se le ocurre una estratagema de las suyas, que es decir, bueno, va, ni tú ni yo, me llevo a Moll, pero también pon al chico este, al 10 este, que además se llevaba fatal con su presidente. No sé por qué, no sé las razones, pero el presidente del Depor de la época no podía tragar a Luisito Suárez y llega en el paquete Moll a Barcelona. Entonces, tal como llega a Barcelona, pues casi Kubala se convierte en un Kubala que lo mandaba todo en aquella época. Era el auténtico amo del Barça, pues lo cobija bajo su ala, hace entrenamientos especiales por la tarde. La técnica de Suárez es muy buena, bregada en campos embarrados de Galicia, y llega a Barcelona y, como decías en la introducción, le cuesta bastante hacerse un hueco. ¿Por qué? Porque ya es un Barça en crisis latente, porque es un Barça que ha visto que el Real Madrid de Di Stéfano ha salido como un cohete y se queda con la hegemonía. Se ha acabado el Barça de las 5 copas y es historia, y entonces ese Barça tiene que bregar muchísimo ante un Madrid que en el campo es superior. Entonces van pasando, fruto de esos nervios, de esa intranquilidad por el banquillo del Barça, van pasando entrenadores como Sandro Pupo, el italiano, que no cuaja de ninguna manera porque era demasiado rígido, un cierto aire intelectual, que tocaba el violín y el piano. Después pasa otra
vieja gloria como Ferenc Platko, que tiene unos métodos de entrenamiento absolutamente caducos y que también es demasiado rígido en sus planteamientos, y llega Mingo Balmaña, Domingo Balmaña, que después sería seleccionador nacional y exjugador del Barça de los años 40 en la posguerra. Pues bien, ninguno de los tres, o sea, le dan juego, porque le dan juego, pero no le ofrecen la máxima confianza. De todos modos, hay un hecho trascendental en el recorrido de Luisito por Barcelona, que es que nunca consiguió el favor o el afecto incondicional, y vaya usted a saber por qué, de la parroquia azulgrana. Se encuentra metido en algunas polémicas de prensa, básicamente absolutamente estériles, sobre si hay que dar la manija del equipo a Kubala, que ya empieza a estar no mayor, pero sí muy cascado por las lesiones, ¿no? Kubala, hay que recordar que en 11 años en el Barça padeció 18 lesiones graves, ¿no? Entonces, Luisito, que es un trescuartista, un hombre con un estilo muy trabajador, muy de brega, pero al mismo tiempo con un talento fantástico, absolutamente fantástico, un enorme organizador, que llega muy bien a puerta, porque aquí lo tengo apuntado, en 253 partidos en 7 temporadas con el Barça, mete 141 goles, que para un centrocampista no está nada mal. Pero bueno, la eclosión, ¿no? La explosión definitiva de Suárez llega con Elenio Herrera, que es el hombre que se ficha finalmente para el banquillo del Barça, con el ánimo de acabar con esa hegemonía imbatible del Real Madrid, y con Elenio Herrera gana dos ligas consecutivas y una Copa del Generalísimo, y entonces sí que Suárez es un auténtico fenómeno ya. De lo que has comentado de esa primera etapa, él comenta también que por ejemplo, con Platko choca bastante porque lo ven un jugador, pues lo que tú dices, muy joven, también delgado, físicamente quizás podía parecer endeble, le ponen a practicar boxeo, ¿no? Dice que también Sí. le compraron un punching ball y él se negó a fortalecer este aspecto. Él decía que quería jugar a fútbol. Es decir, que vemos que el inicio quizá del Barça se encuentra que quizá no confían tanto ya no en él, sino en el talento en general, y es quizá un poco un choque frontal a su estilo futbolístico, que por cierto, las cifras goleadoras que comentabas, hay gente que lo puede comparar un poco con Xavi, con Iniesta, se lo comentan a él en una entrevista y él dice, bueno, sí, quizá más con Iniesta, pero yo tengo más gol, ¿no? Que también el... Y no, indudablemente, o sea, por decirlo así, lo he escrito estos días, Luisito es Xavi antes que Xavi, es Iniesta antes que Iniesta, y bueno, yo diría, por no meterme en berenjenales y porque no me gusta situar jugadores de otras épocas en el momento presente, pero si un Barça jugara con 4 centrocampistas en su esquema actual, los 4 serían Xavi, Busquets, Iniesta y sin duda Luisito Suárez, sin duda. Y mira que han pasado centrocampistas sensacionales por el Barça, Schuster, los de la época de Cruyff, Asensi, Juan Carlos, Marcial Pina, etcétera, etcétera, pero Luis Suárez era capítulo especial, un jugador fantástico. Lo único que vuelvo a incidir en lo mismo, que es que no consigue el afecto de la afición. No cae bien o no se los hace suyos. Quizá la afición... Hay que tener en cuenta que en aquellos años 50 la afición del Barça solo tenía ojos para Kubala. Kubala era Dios, literalmente Dios, como nunca más se ha vivido ni siquiera con Leo Messi, que ya es decir, ¿no? Ni siquiera con Johan Cruyff, ni siquiera con Ronaldinho, ni siquiera con otros enormes jugadores que han pasado por este club, ¿no? La dimensión de Kubala era absoluta. Y lo curioso es que también la prensa o el entorno, los ismos, lo quisieron siempre enfrentar con Kubala cuando eran íntimos amigos, ¿no? Y cuando Kubala le había hecho de mentor, de padrino en los primeros años en el Barça, y siempre confió en él. Yo me fío
del ojo clínico de Kubala y también de Di Stéfano, que se lo quiso llevar al Real Madrid en alguna ocasión y le llamaba, su apodo, el arquitecto, ¿no? Queriendo decir que era un hombre que diseñaba la estrategia del equipo y la desarrollaba perfectamente sobre el terreno de juego. Todo cambia, como decía, con Helenio Herrera, pero entonces situémonos en las temporadas 58, 59, 59, 60, que el Barça ya ha construido el Camp Nou en septiembre, estrenado en septiembre del 57. El coste presupuestado del Camp Nou eran de 66 millones de pesetas y costó 288, una barbaridad. Y además el coste de la plantilla era estratosférico, porque había estrellas internacionales para dar y vender, ¿no? Solo en ataque estaba desde Tejada, Kubala, Evaristo, Eulogio Martínez, Villaverde, el mismo Luis Suárez, Zibor después, etcétera, etcétera. Y cuando llega Helenio Herrera con la voluntad de hacerse suyo su guardia pretoriana a los jugadores de casa, que eran los que formaban, digamos, la defensa media y portería, con Ramallets, con Gensana, Verges, Segarra, Brugge, Olivella y tantos otros que eran jugadores de alto nivel, pues les aumentó considerablemente el sueldo, porque, que eso es harina de otro costal, ¿no? Tiene gracia que el peor polvorín en la historia del Barça como vestuario fue en aquellos precisos años, porque estaba dividido en 3 bloques absolutos. Los húngaros iban a su bola, los catalanes iban a su bola y los sudamericanos iban a su aire también, y solo se veían, como aquel que dice, para entrenar, ni siquiera por la noche, que eran también bastante noctámbulos algunos de ellos, ¿no? Entonces, en todo este lío se encuentra metido Luis Suárez, nada ayuda a su popularidad, y cuando llega la final de Berna, que aludías antes, ¿no? Una final absolutamente fatídica, porque es un final de época, todo se desmonta en aquella final desgraciada de los palos cuadrados, que siempre invito a la gente que la busque por YouTube y la vea, porque es increíble aquel partido, cómo fue y cómo se desarrolló, y la mala suerte que tuvo el Barça. Pero al perder ante el Benfica por 3-2, toda la casa se deshizo como un castillo de naipes, por decirlo así. Crisis institucional, crisis de vestuario, renovación en el banquillo, renovación en la presidencia y, de eso se benefició, muy listo como siempre, Helenio Herrera, que desde el Inter de Milán convenció al millonario Moratti, padre del Moratti que conocemos actualmente y dueño de una infinidad de gasolineras en Italia, o sea que tenía duros a mansalva, pues le convenció de que ficharan a Suárez por una cantidad absolutamente increíble en la época, que eran 25 millones de pesetas, que es como si ahora te digo que lo ficharan por 250, 300 millones de euros, ¿no? Era una auténtica barbaridad. Pero Luisito dio un rendimiento extraordinario al Inter, y ya hablaremos de esto. Pero le fichan 4 días antes de la final, que ya te das cuenta de cómo estaba el ambiente, que aquello era un desgobierno, un descontrol, y una junta gestora pidió permiso a los 2 candidatos a la presidencia, a los señores Llaudet y Fuset, para que dieran su visto bueno al traspaso de Suárez. Los 2 lo dieron antes de llegar a Llaudet a la presidencia. Y desde el mismo campo de Berna, Helenio Herrera en coche se lo llevó a Milán para que firmara el contrato. Y en el partido de Berna, si hay un jugador que destaca entre los 22, y mira que el Benfica también tenía a Coluna, a Aguas, a Simoes, a Cabem, a Germano, a otros maravillosos jugadores de la época, a quien ves brillar en ese partido es a Luisito Suárez. ¿Cuánto de cierto hay en que su venta se debe al contexto económico? O, es decir, si ponderáramos un poco el contexto económico a la situación institucional, ¿cuánto de cierto hay en cada cosa? Hay de cierto una cosa, que es que el Barça estaba, como ahora, en quiebra económica, en quiebra. Y entonces llega la gestora, ve los números y dice, esto es
sin vivir, ¿no? Esto es imposible, no se puede levantar. En aquella época no había ni derechos de televisión, ni ingresos No habían atípicos, palancas. no, ni palancas tampoco, porque, bueno, sí, la palanca se llamaba las Corts, Bueno, pero la recalificación de las Corts tardó exactamente 9 años en llegar, y después de muchas trapisondas que a veces también son aprovechadas desde la propaganda blanca, ¿no? Pero ellos contaban con la venta de las Corts no se vendió y entonces se encontraron sin un duro. Se dispararon las señales de alarma con la Junta Gestora, pero lo curioso, lo anecdótico, es que cuando llega Llaudet a la presidencia, de esos 25 millones se gasta 15 en renovar el equipo. ¿Por qué? Porque después de Berna se retira Kubala, se retira Ramallets y se dan cuenta de que la mayoría de jugadores ya, por decirlo así, coloquialmente, se les ha pasado el arroz, ¿no? Entonces inicia una revolución, mete a 15 caras nuevas y de los 15 fichados, pues los aficionados recordarán a Julio César Benítez, el malogrado lateral, al Nene Zaldúa, un delantero de interior derecha, y a Chus Pereda, ¿vale? El resto pasa sin pena ni gloria y se va muy rápidamente. Y eso también provoca que a la llegada de Llaudet, después de lanzar este órdago, después dice, se espanta, por decirlo así, cierra el grifo y a partir de aquí se genera la tradicional o ya conocida travesía del desierto de los años 60, de los 14 años sin ganar una liga, de pasar mucha penuria, de crear un ambiente victimista, derrotista en Can Barça, con muy poco dinero para fichar, con las fronteras cerradas, un auténtico desastre, ¿no? Un ejemplo, ha quedado como ejemplo de resistencia pasiva, casi en la historia del club, ¿no? Porque durante esos 10 años tenías que ser muy culé para seguir apoyando al equipo que solo te daba disgustos. Hemos hablado de que su venta se produce con una junta gestora, aunque le dieron el visto bueno los dos presidenciables, pero ¿qué papel tiene Miro Sanz en toda esta historia? Porque al final es un presidente que se ve obligado a dimitir. Explícanos un poco qué ocurrió en aquel momento, que quizás es un personaje también que hay que conocer para entender un poco la historia de Luis Suárez. Sí, yo creo que Miró Sanz hay que estudiarle mucho más y mejor, ¿no? Porque Miró Sanz ha pasado a la historia como el hombre que construyó el Camp Nou, pero lo construyó entre sospechas de corrupción muy graves, muy graves. Piensa que estamos viviendo entonces en una situación de dictadura y que el Camp Nou, como decía antes, cuadriplicó, que es una brutalidad, el coste previsto, ¿no? Y además el hombre, Miró Sanz, el presidente, lo que vio es que el Madrid le tomaba ventaja a partir del caso de Stéfano, le tomaba ventaja no solo en España, sino en Europa. Intentó combatirlo con fichajes y estirando mucho más el brazo que la manga. Actuó como un Bartomeu cualquiera, para entendernos hoy, ¿vale? Y su figura es muy controvertida, pero no está suficientemente estudiada. Era un falangista, un hombre del régimen, un hombre que hizo favores al Real Madrid, siendo presidente del Barça en beneficio propio de su imagen. Un hombre muy, muy, muy peculiar. ¿Qué papel jugó en el caso Suárez? Pues permitir que el Barça acabara en bancarrota y posibilitara indirectamente, pues eso, que la operación Suárez al Inter es la peor de la historia, de toda la historia del Fútbol Club Barcelona. La peor sin duda, porque es el hombre que tenía que liderar pues desde el Barça de los 50 de Kubala, por decirlo así, hasta prácticamente el Barça de Cruyff, jugador del 73. Porque no olvidemos que Luisito juega 9 años a pleno nivel en el Inter de Milán, con muchos éxitos, y juega 3 años más, aunque acaba jugando de líbero, en el Sampdoria también al máximo nivel.
O sea que prácticamente se retira del fútbol con 38 años cumplidos, que en aquella época era una auténtica barbaridad, un ejemplo de longevidad. Eso, y como decías antes, y Platko, que quería que se fortaleciera pegándole a un punching ball, que también dices, ¿qué anécdotas tiene la historia del club? Sí. Volviendo a Miro Sans, normalmente en estas grandes crisis del Barça, digamos que siempre recordamos lo económico, como a veces también en la actual, y pasa un poco por bajo el radar el tema institucional social, que yo creo que también pasó en aquella época igual que en esta. Quizás me voy un poquito del tema, pero ¿cómo ves que la figura de Miro Sans, por ejemplo, tenga un monolito en el Camp Nou? No a la altura de Kubala o de Cruyff, porque es diferente. Sí que entiendo que el monolito es por haber construido el Camp Nou. Posiblemente también esté Messi allí, pero quizás es una figura muy controvertida como para solo por ser el condicionante de construir el Camp Nou, tenga esa figura tan, eh, digamos, un altar barcelonista que esté reconocida y que todo el mundo que pase por allí pueda ver quién fue Miro Sans, y quizás estamos hablando de una persona, como tú bien decías, un tanto controvertida. Bueno, yo soy muy crítico con Miro Sans, con lo que hizo en aquella época, pero además hay otra cosa, que es que evaluarlo ahora resulta muy difícil, sobre todo para las nuevas generaciones que no han vivido en dictadura, ¿vale? Era un presidente de entrada afín al régimen, ¿vale? Y precisamente se le proyecta y se le apoya desde el régimen para que lo sea, ¿no? Y es un presidente, ya te digo, marcadamente falangista en la época y que, bueno, no quiso nada que ver con el catalanismo propio del Barça, eso por demostrado, pero que, bueno, es el presidente que compró los terrenos, empezó a comprar los terrenos a Montal Galobar a finales de los 40, antes incluso de que llegara Kubala, porque la afición al Barça durante la posguerra, que es un fenómeno social muy curioso y muy sorprendente, en una Cataluña liquidada por el franquismo, la gente encontró refugio en el Barça y el Barça pasa de quedarse con 2.000 socios acabada la guerra a tener más de 20.000 a final de los 40 y también ayuda la mejora en los medios de comunicación, la mejora en los medios de transporte, que la gente de comarcas, por ejemplo, empieza a ir al campo del Barça y ya con el fenómeno absoluto increíble de Kubala, pues allí no cabe una aguja. Además, el campo de las Corts era conocido por tener unos problemas de seguridad tremendos. Se habían producido diversos aludes humanos de caída hacia el terreno de juego, sobre todo en un derbi del 52 entre el Barça y el Español, que hubo muertos incluso, silenciados por la censura de la época, pero bueno, era evidente que no cabía nadie más en las Corts, no se podía ampliar más, porque piensa que ya se habían hecho sucesivas ampliaciones para pasar desde los 22.000 que tenía cuando lo creó Gamper en 1922 a los 48.000, pero que eran muchos más los que se metían en el campo al final, pues hacía falta construir el Camp Nou y de eso se encargó Miro Sans, pero se encargó haciendo los números del gran capitán, por decirlo así, ¿no? O sea, sin ninguna provisión de fondos, sin hacerlo bien, sin gestionar el club como debiera. Y eso provocó una crisis brutal. Hasta hoy, la peor crisis económica de la historia del Barça, que tuvo evidentemente su repercusión en el terreno de juego. Luego el tema de que comentabas, el fenómeno de suaristas y cubalistas, él explica siempre que nunca sintió el afecto de la grada y que quizás el que hubieran dos bandos era un poco falso, porque como tú bien decías, la figura de Kubala era mastodóntica y él hablaba que a lo mejor el 5% de la afición era suarista. Él siempre habla de que no fue culpa de Kubala, de que ellos tenían una buena relación. Ahí sí que a lo mejor también parte de la directiva, parte de la afición. ¿Cómo crees que surge un poco este fenómeno? Bueno, ¿Simplemente por la figura de Kubala o por sí, algo más? no, por la figura de Kubala. Kubala era reverenciado. Había sido canonizado desde el primer día. Tú con Kubala no podías decir nada.
Kubala mandaba en el club, fichaba en el club. Y, bueno, siempre explico una anécdota que es que un día vio unas medias horizontales azulgranas que iban destinadas al equipo de rugby y él dijo, no, esto es para el primer equipo de fútbol, y el Barça vistió esas medias durante 30 años. O sea que, y fichó desde Hanke a todo quien quieres imaginar, a Coxis y Cibor más tarde, pero hacía y deshacía a voluntad y antojo. Ahora, eso sí, no era un dictador, por decirlo así, ¿vale? Tuvo una pésima relación con Elenio Herrera, pésima, pero en el caso de Luisito, pues simplemente fue su padrino dentro del terreno de juego. Siempre tuvieron una amistad íntima y siempre se entendieron perfectamente. Y en los primeros tiempos hacía entrenamientos con Luisito por la tarde para mejorar la técnica en los lanzamientos de falta de Luisito, por ejemplo. Y eso era muy común en Kubala, que era muy generoso, muy desprendido y tal. No tiene nada que ver, pero volviendo a la pregunta, aquella fue la primera de las grandes estafas generadas artificialmente por la prensa de Barcelona, por la propia prensa de Barcelona. Que, a ver, Kubala iba de capa caída. Esas lesiones le iban dificultando, la medicina deportiva de aquella época no era la actual, le iban lastrando, se iba volviendo cada vez más lento, dificultaba el juego de contragolpe, bueno, pero era Kubala. Y entonces Kubala le reían todas las gracias absolutamente. En cambio, tener un organizador de juego por la otra banda izquierda mucho más rápido, mucho más profundo, mucho más directo, mucho más combinativo, etcétera, etcétera, pues a según quien de la prensa de Barcelona no le sentó bien, y empezó una polémica absolutamente estéril que hace unos años ya la citaba, cuando también la prensa se empeñó en decir, no, Xavi y Iniesta no pueden jugar juntos. Que ahora preguntas, ¿quién fue quien inventó eso? Y están todos escondidos bajo las piedras, ¿no? Pues con lo de cubalistas y suaristas pasó lo mismo, pero se generó también un debate en aquellos años. Es que habían unos debates que, vistos desde dice, joder, qué poco trabajo tenían, ¿no? Porque, a ver, hay una época en el año 56 que se habla muchísimo de la necesidad de descubalizar el Barça. ¿Qué quiere decir eso? Pues como se había muerto Stalin ya en la Unión Soviética, Khrushchev, el secretario general del Partido Comunista de la URSS, hablaba de desestalinizar la Unión Soviética. Y a algún periodista le gustó el concepto y dijo, bueno, pues vamos a aplicar el concepto y vamos a decir que hay que descubalizar el Barça, ¿no? Que es como si dijeras, en los últimos años de Messi hay que desmesificar el Barça, ¿no? Jolín, tú, si quieres meterte en ese jardín que no lleva a ninguna parte, hay una selva ahí metida brutal, ¿no? Pues bueno, podemos decir que algo parecido pasó con Cruyff, ¿no? Bueno, pasó con Cruyff, ha pasado con Busquets en pequeña medida, que ha recibido unos guantazos sin merecerlo en los 2 últimos años que han echado para atrás. Ha pasado con la vieja guardia afín a Messi del equipo. Conforme se iban retirando, pues casi más les valía irse que quedarse, porque quedándose lo único que podían hacer es, a través de la afición y de los medios de comunicación, empañar un poco su recorrido. Bueno, te explica mucho la necesidad de pensar muy bien la renovación de los grandes equipos, ¿no? De que a veces vale la pena más traspasar a las grandes figuras cuando te pagan algo por él y que no tengan una mácula, ¿no? Una mancha sobre su esplendor vistiendo tus colores, que no que se arrastren, ya nos entendemos, ¿no? De aguantarlos hasta el final, porque entonces te puedes meter en un berenjenal bastante considerable. Es que a Luisito, en clave barcelonista, no le ayudó absolutamente nada. Nada. Para la enorme categoría que tenía, nunca halló ni cobijo, ni apoyo, ni un ecosistema que le hiciera rendir tal como tenía que rendir, hasta que llegó Herrera.
Pero es que Luisito, lo más grande o lo que más daño hace es que se fue del Barça con 26 años. 26 años y aún así juega 12 años más a pleno nivel, lo Claro. cual es que has hecho un negocio pésimo. Claro, se fue con 26 años, como bien dices. Aquí vemos una foto de Kubala y Pelé con Luis Suárez, que básicamente era una manera de explicar los dos jugadores que estaban en auge, ya en caída, podemos decir, y Luis Suárez, que quizá podía ser el relevo, era un poco el significado de la foto. Luis Suárez con el Balón de Oro, que lo gana justamente la temporada que llegan a final de Copa de Europa. Que la pierden, pero recordemos que el palmarés al final son 2 ligas, 2 copas y 2 copas de feria, si no ando errado. Sí, sí, sí. Y finalmente un fichaje de proporciones, como has comentado antes, para la época muy grandes, pero es que estábamos hablando de que estaba fichando el Inter un jugador pues que estaba en el auge, ¿no? Que estaba en el momento de que dejaba de ser una joven promesa porque ya había ganado un Balón de Oro, que es cierto que no es el Balón de Oro actual, que quizá no tiene ese bombo mediático. Él explica que se lo da en el Camp Nou y él se lo da al utillero y ahí se acabó la fiesta, que dice que aún le deben una cena que posiblemente no le hayan pagado, pero me refiero que estaban fichando el jugador del momento, ¿no? Hombre, es que para seguir con el palmarés, por decirlo así, Uh-huh. con el Inter gana 2 Copas de Europa, gana 3 Scudettos, gana la Eurocopa del 64 con España, y ahora hablaremos de eso. Es Balón de Oro en el 60 con el Barça, Balón de Plata en el 61 y el 64 y Balón de Bronce en el 65. Y que mucha gente habla que el Balón de Plata del 64 quizás es bastante injusto, que posiblemente se merecía también ese Balón de Oro, ¿no? Sí, 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 él siempre lo decía, porque ese año había ganado todo a nivel de club y todo a nivel de selección, ¿no? Y hay otra desgracia más de por qué no es suficientemente conocido Luis Suárez, ya no en Barcelona, sino en España. Estamos hablando de principios de los años 60. Tú no veías un partido por televisión ni de coña, internacional, ni de coña, ¿vale? Ni mucho menos te enterabas de lo que pasaba en la Liga Italiana, por ejemplo. Y hay 3 jugadores que se van a principios de los 60, que son Luisito Suárez, Joaquín Peiró y Luis del Sol. Y esos 3 desaparecen. 3 jugadores absolutamente extraordinarios. Y cada uno venía del Betis y del Madrid, el otro venía del Atlético de Madrid, Peiró, y Luisito del Barcelona. Pues claro, al irse a jugar a otro país, desaparecen de escena. Y solo ves aparecer a Luisito en la Eurocopa del 64 que gana, pero es que es aquel Luisito en absoluta plenitud. Es el equipo de Iríbar, Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Fusté, Amancio, Pereda, Marcelino, Luisito Suárez y La Petra, ¿no? Un equipo absolutamente extraordinario, movido por la mejor batuta de la época, que era Luisito Suárez. Pero en aquel momento, por ejemplo, la prensa, como te habías ido de España, ya no cuentas. Y Luisito Suárez siempre fue visto como, bueno, a ver, incluso sorprende otra anécdota que nos ha recordado bastante, que es que cuando Kubala empieza como seleccionador nacional español y Luisito ya tiene 37 años, le da la oportunidad de que se retire con la selección española. Y Luisito juega con 37 años en la selección y es que se ha olvidado todo el mundo absolutamente de él. Y la gente protesta diciendo, bueno, ¿y este tío qué pinta aquí? Pues este tío ha sido el mejor jugador español prácticamente de la historia. Entonces, eran otros tiempos. Sí, totalmente. Además, él también recuerda que él, como bien decías, ganó 2 Copas de Europa con el Inter y llegó a la final con el Barça. Él dice que de esas 3 finales, la que, la que más clara como así tenía de ganarla, la que mejor se jugó, la que más superior se fue, la que más se dominó, fue justamente la del Barça. Él recalca que quizás es pues la injusticia más grande, podemos decir, que a lo mejor vivió en grandes torneos, ¿no? Bien, yo creo que cualquier culé, siempre lo comento, ¿no? Cualquier culé tiene la obligación de ver esa final, que la encontraréis en YouTube, en una transmisión de la BBC, de cabo a rabo. Es increíble esa final.
Es increíble. O sea, es el colmo de la desgracia. Pero es que además está cargada de simbolismo, porque, por ejemplo, se juega en el Waldorf Stadion de Berna, donde se había jugado la final de la Copa del Mundial del Mundo del 54. Y Zibor, que era muy, muy supersticioso, tal como llega a ese vestuario, le dice a Coxis, vamos a perder porque nos ha tocado el mismo vestuario que le tocó a Hungría contra Alemania. Vamos a perder. Y efectivamente pierden. En España, que nunca se comenta, 7 años antes, por razones de seguridad, se habían impuesto las porterías con palos redondos. ¿Por qué? Porque los palos cuadrados, como te dirás de cabeza directamente contra un palo cuadrado, te podías causar la muerte. En cambio, con el redondo decían que se disimulaba. 7 años antes, España ya jugaba con palos redondos. Ibas a jugar una final de Copa de Europa, ahora sería imposible, a un campo suizo que todavía mantiene los palos cuadrados. Y los palos cuadrados en algunas acciones, hay un chut, por ejemplo, de Kubala, que va de poste a poste, que ahora dirías imposible. Hay otra acción, el segundo gol, que es una de calamidad, que se lo mete Ramallets en propia puerta, también dan el poste y en lugar de salir hacia afuera rechazado, hace un extraño y se cuela en la portería, ¿no? Quiero decirte, y todo el juego, y bueno, es el Benfica de Bela Goodman, todavía sin Eusebio, pero es un Benfica muy, muy, muy bueno, pero los propios portugueses, e incluso en narraciones que he escuchado en directo del partido, te dicen que no saben ni ellos cómo se llevaron esa Copa de Europa. Y en cambio en el Barça, ¿qué hubiera pasado si el Barça gana aquella Copa de Europa? Seguro que asistiríamos a otra historia completamente. ¿Por ¿Crees que qué? hubiera sido un punto de inflexión de haber conquistado esa Copa de Europa? Yo creo que sí, porque hubiera dado moral, hubiera dado prestigio internacional, hubiera dado más posibilidad de hallar recursos en lugar de estar tan condicionados. Pero al perderla, en ese problema institucional, económico que ya hemos venido hablando, todo se hunde. Se hunde con estrépito, ¿no? Y entonces se llega a la conclusión de que hay que partir de cero, ¿no? Que el equipo de los 50 ya no es capaz de hacer nada ni de discutirle la hegemonía al Real Madrid. Hay otra cosa, David, que me gustaría comentarte entre las grandezas de Suárez. Y el otro día, el domingo, cuando fallece, tenemos siempre la manía de elegir el mejor, ¿no? El número uno, el mejor, cosa que da mucha rabia, mucha grima, porque siempre es muy excluyente, muy selectivo y muy, muy arbitrario, ¿no? Pero los goles del Barça, los mejores de la época, todo el mundo pensamos, bueno, el gol de Messi a Getafe, la chilena de Rivaldo al Valencia, el gol de Ronaldo al Compos. Bien, pero hubo otro de la selección del Barça en Copa de Ferias en el año 60 de Luisito Suárez, que hizo un gol maradoniano con el Barça y que en transmisión boca a oreja, viejos culés, mis propios tíos, siempre me hablaban del gol de Luisito a la selección de Zagreb en Copa de Ferias, porque al parecer se rifó entre correr con potencia y driblando, que driblaba muy bien, se rifó a medio equipo yugoslavo y metió un gol de absoluta bandera. Pues volvemos a las mismas. Incluso eso, el gol de goles junto al de Baristo al Real Madrid, para nuestros abuelos, ¿no? Ahora han quedado completamente borrados de la memoria porque además, como casi todo en la época Luis Suárez, no queda testimonio gráfico filmado de aquellas proezas. Bueno, pues está bien que vengas aquí a recordarnos y hacernos, nos has puesto deberes para recuperar aquella final, eso lo Eso dejamos sí, por aquí. esos son Eso es deberes, pero obligatorio, ¿eh? obligatorio. No se pasa curso pero no se pasa curso no ya como culé, no como aficionado al Barça, sino como aficionado al fútbol.
porque más allá de los colores es un partido que hizo historia, muchísima historia, ¿no? Hay otros partidos que cada uno elegirá, pero que tienes que haber visto, ¿no? Tienes que haber visto la final del Mundial 70 o 74, la de Brasil y la de Alemania-Holanda. Los tienes que haber visto para ver aquel fútbol y saber de dónde venimos y de dónde procedemos, ¿no? Y de intentar incluso el difícil juego de imaginar cómo serían aquellos enormes jugadores metidos hoy, ¿no? O sea, el otro día, por ejemplo, yo estuve viendo que era un referente de mi niñez a Rivellino, que es el hombre con Puskás al que he visto chutar más fuerte un balón. Y Roberto Carlos en alguna ocasión, ¿no? Pero le pegaba con todo al esférico y era un jugador absolutamente maravilloso. Pues si no has visto partidos de los 5-10 de Brasil en el 70, ¿no? De Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé y Rivellino, pues chico, te pierdes mucho de fútbol. Es una asignatura, hay que conocer a los clásicos también en fútbol, si no, no puedes pasar curso. Aquí que viene el verano, que hay menos fútbol o que el fútbol que hay es pretemporada, que tampoco nos viene de ahí, ¿no? Y encima las ponen a horas intempestivas, ya sabemos, deberes mínimo ver la final de Berna, que nos lo dejen en comentarios y luego, cuando la hayáis visto, si queréis recuperáis el vídeo de Rafa con Frederic para entender todo cómo se dio, el contexto del partido, que también es muy interesante. Un absoluto placer tenerte por aquí, creo que hemos rendido un particular tributo a Luisito, creo que hemos recuperado un poquito su carrera, sobre todo centrándonos en su etapa blaugrana. Luego, posteriormente, si quieres dejarnos un detallito de cómo fue como entrenador, que también tuvo parte importante, y así ya acabamos de cerrar Bueno, el vídeo. como entrenador, simplemente el detalle de una cosa, a él le gustaba formar y de repente se encontró, no en la sub-21 todavía, ¿vale? Española, pero en la absoluta aquello no es que le fuera grande a él por categoría, ni muchísimo menos, ¿no? Pero aquello no era lo suyo. Era una persona muy sencilla, muy agradable. Eso que dicen que tenía muchísima retranca. He tenido la suerte de con veteranos. Cuando te cuelas, por decirlo así, en comidas de veteranos, de futbolistas veteranos, para mí es un placer de dioses, ¿no? Porque empiezan a explicar sus batallitas y te quedas con la boca abierta. No comes, pero disfrutas, ¿no? Oyéndoles. Él era un hombre demasiado sencillo, demasiado corriente, a pesar de ser tan grande como jugador, como para meterse a ser todo un seleccionador absoluto nacional español, con todo lo que comporta, con todas las presiones que hay, con toda la prensa con la que hay que lidiar, etcétera. Y bueno, yo prefiero recordarle como jugador a como entrenador, aunque también tuviera su nivel y también como secretario técnico, porque en el Inter fue director técnico durante bastantes años y consiguió algunos fichajes que estuvieron muy bien. Me parece que se llevó a Figo y a Ronaldo, uno antes y el otro después de jugar en el Madrid. Sí, sale en la presentación mítica de Ronaldo, está ahí posando con la camiseta, que si no me equivoco creo que lo presentaron con el 10 y ahí estaba Luisito. Frederic, lo dicho, un placer. Intentaremos volverte a engañar para que aparezcas aquí en el estadio y nos des unas clases y nos pongas deberes, que también está bien para que la gente vaya tomando conciencia y vaya conociendo un poquito más al FC Barcelona. Nada, Un placer. un placer, David. Lo que pasa es que siempre lo de los deberes es broma y así lo tomará la gente. Broma. Bueno, Ha quedado ahí, ¿eh? Bueno, pero como en todos los órdenes de la vida y también en las pasiones hay que saber de dónde viene uno, ¿no? Dónde están las raíces. Yo creo que después de escucharte más de uno, de dos y de tres, se van a echar un vistacito a la final. Estoy convencido. Sí. Un abrazo, Frederic. Cuídate mucho. Igualmente, David, que vaya muy bien.